una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerda hacer el clic ahí, me gusta y compartir la misa para hacer apostolado con nuestro prójimo y para expandir la familia de almas de los heraldos. Hace muchos años, por los años 80, yo tuve una conversación con el doctor Plinio Correa Oliveira allá en San Pablo y le pregunté por qué en Uruguay había determinado problema que no había en otros países. Entonces el doctor Plinio me dijo, lo que pasa es que ustedes quieren hacer las cosas por sí mismos, por su propia fuerza y autosuficiencia, y no recurren a Dios. Entonces había una imagen, una mesita, había una imagen pequeña de la Virgen. Entonces dijo, ¿por qué no recurren a ella en todos los problemas? Que ella está para ayudarlos, ella es Madre de Misericordia, está para atenderlos. Entonces, ese consejo que me dio para mí, pero también como uruguayo y para todos los uruguayos, se aplica a estas lecturas. En esta primera lectura del libro de Tobías, vemos cómo tanto Sara como Tobit se encuentran en una gran aflicción. Tobit porque él se había quedado ciego y la mujer y los amigos se reían de él y se burlaban porque él era muy fervoroso y muy fiel y como que Dios no lo estaba atendiendo. Entonces Tobit le reza a Dios pidiendo ayuda y si no que lo deje partir, que lo deje, dice, líbrame Señor de tanta opresión, déjame partir hacia la morada eterna y no apartes de mí tu rostro, es preferible para mí la muerte antes que ver la opresión total. La otra, Sara, también afligidísima porque se había casado con 7 y los 7 murieron, o sea, fue viuda de esos 7. Ahí hay que entender bien cómo era el casamiento en esa época. El casamiento se hacía un determinado día, la ceremonia de casamiento, pero los novios recién iban a vivir juntos un año después, mientras se iban haciendo todos los contratos de las dotes, de dónde iban a vivir, la casa, todo eso demoraba como un año, y mismo las fiestas eran como una semana, era todo un proceso grande. Y en ese interín entre el casamiento y la consumación del casamiento, Sara perdía siempre sus maridos. Entonces ella estaba afligidísima porque en esa época una mujer no tener familia era vista como una maldición, porque no iba a estar en la línea sucesoria del Mesías. Entonces se lo veía como un castigo de Dios, como un pecado que ella cometió y que por eso Dios no le estaba dando hijos. Todo lo contrario de hoy en día, en que los hijos parecen ser una carga y la gente no quiere tener hijos. En esa época se quería tener hijos y no tener hijos era visto como una maldición. Entonces, una esclava del padre la insulta gravemente y ella quiere ahorcarse, que es un poco en los uruguayos, además de la pandemia, también tenemos esa epidemia o endemia, se puede decir, del suicidio, en que en la aflicción
la salida es, bueno, ahorcarse, tirarse por una ventana, pegarse un tiro. Y entonces ella al final no lo hace y para que el padre no tenga como un oprobio más, una carga más y sea insultado por ella. Y él dice así, mejor será, entonces extendiendo los brazos, Sara oró al Señor. Bueno, y a un mismo tiempo fueron recogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y Sara, y fue enviado San Rafael, el arcángel, para sanar a los dos. Entonces ahí es una lección que nos da esta primera lectura, sobre todo para nosotros tan autosuficientes, para que en todas las angustias no dejarnos, y mismo angustias así complicadas y difíciles y que complejas, mismo algunas generadas por los pecados, en que las personas dicen, bueno, yo ya no tengo perdón por los pecados que he cometido, yo merezco todos los castigos del mundo. Entonces, cuando viene todo ese demonio del desánimo y de la depresión, debemos siempre apartar el pensamiento de eso y recurrir a Dios, recurrir a la Virgen, Madre de Misericordia, al Sagrado Corazón de Jesús. Justo yo hoy estaba leyendo unas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a una monja española, Sor María Josefa Menéndez, en que él le dice, para mí lo que más me produce dolor no son los pecados de los hombres, sino que ellos no me vengan a pedir perdón. O sea, Jesús está esperando que le pidamos perdón para darnos todo el perdón. Entonces, en ese punto tenemos que tener toda la confianza en la misericordia de Dios y nunca querer en esos momentos de tristeza, de dificultad, de desánimo, querer resolver las cosas por sí mismo, sino que ahí es donde vamos a errar, a perder el camino, sino que al contrario, pedir la ayuda de Dios y con calma, con serenidad, rezando a la Virgen, rezando a Dios, vamos a encontrar el camino adecuado. Acá en el Evangelio vemos una objeción que le ponen los saduceos. Los saduceos eran una parte del pueblo judío que en general eran la gente más pudiente, un poco la clase alta, que estaban muy influenciados por los griegos, por toda la inmoralidad, la decadencia que había caído Grecia, y ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en la vida post-mortem del alma. Y para ellos la vida era desde el nacimiento hasta la muerte. Después se acababa todo. Y ellos solo aceptaban los libros hechos por Moisés, lo llaman el Pentateuco. Los otros libros ellos no los aceptaban. Y tenían una vida moral completamente disoluta. Entonces le ponen este problema a Jesús, fruto de ese ateísmo práctico en que ellos vivían y que lo llevaba a poner una objeción que no tiene ningún sentido. Entonces dice, bueno, si una viuda se casó 7 veces en la resurrección, va a ser nacer señora, nacer la mujer de quién, de los 7. Entonces Jesús le dice, después de la resurrección, o sea, las personas van a ser como ángeles, van a ser espíritus, o sea, el alma va a permanecer y no se van a estar dando en casamiento. Y porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, por eso dice, le argumenta con el libro de Moisés. ¿No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están en un grave error. Para ellos, Abraham, Isaac y Jacob ya murieron y desaparecieron, ¿no? En cambio, para Jesús, o sea, ellos viven en el cielo, o sea, para toda la eternidad. El alma es eterna. Y bueno, es fruto de esa visión atea de las cosas en que la persona no recurre a Dios y bueno, como Sara al principio quiere suicidarse. Entonces tenemos que tener una visión enteramente sobrenatural, una visión, tenemos que tener la verdadera visión de las cosas, la verdadera posición de las cosas, en que existe un cielo, existe un infierno, existe después de la muerte, existe el juicio, y que nosotros debemos, está Dios, nuestro Señor, está para ayudarnos, para atendernos, para socorrernos en todas las necesidades. Y debemos poner toda la confianza en Dios y no en nuestras fuerzas o en las habilidades o nuestra astucia, que siempre ahí vamos a errar y vamos a tener esa desgraciada pandemia que tiene Uruguay o epidemia del suicidio tan alto. Por eso en el Salmo dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza, que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. Se avergonzarán los que traicionan en vano. Dice: muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios, mi Salvador. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Entonces, lancémonos en la bondad del Señor, lancémonos en la misericordia de la Santísima Virgen y no hagamos las locuras de nuestra autosuficiencia o de nuestro naturalismo o de nuestro materialismo, como eran los saduceos del Evangelio. Entonces, allí vamos a tener una vida en paz, mismo que tengamos tribulaciones, porque cuando las tribulaciones son llevadas con ese espíritu sobrenatural, son mucho más fáciles de llevar, son mucho más, se podría decir, más suaves, más llevaderas. Ave María Purísima.